La bata de satén se me resbaló de los dedos como si fuera agua. Me lancé a por ella. Demasiado tarde, demasiado lento, demasiado agotado tras 16 horas limpiando los desastres de otros. La tela se llevó la brisa de la tarde, ondeando como un fantasma de seda por el patio de mármol. Mis zapatillas gastadas chirriaban mientras corría tras ella, con el corazón latiéndome con fuerza. No por el esfuerzo, sino por el cálculo mental que ya estaba haciendo. ¿Cuánto me descontarían de mi sueldo? ¿Cuántos turnos tendría que hacer para reemplazar algo que probablemente costaba más que mi alquiler mensual? La bata se posó en la superficie de la piscina, extendiéndose como una mancha de tinta sobre el agua turquesa cristalina. La palabra se me escapó antes de que pudiera detenerla. Profesional, Amara. Muy profesional. Me arrodillé al borde de la piscina, alcanzando la tela que flotaba justo más allá de mis dedos, burlándose de mí. El aire húmedo presionaba mi piel mientras me estiraba más. El uniforme de limpieza prestado, 2 tallas más grande, deslizándose por un hombro. Mis dedos rozaron la seda. Me incliné más y las batas se deslizaron por completo de mi hombro. Durante un momento, sentí el aire de la noche contra mi espalda desnuda. Entonces sentí algo más, el peso de ser observada. Me giré lentamente, apretando el uniforme contra mi pecho. Él estaba de pie en las sombras, cerca de la cabaña, alto, completamente inmóvil, vestido de negro, lo que lo hacía casi invisible contra el cielo oscurecido. No podía ver su rostro con claridad, pero podía sentir su mirada como un contacto físico recorriendo mi piel expuesta. Mi espalda. Estaba mirando mi espalda. Lo siento. Solo estaba... Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. La bata se cayó. Estaba intentando... Él se adelantó hacia las luces de la piscina. La iluminación iluminó su rostro y mi disculpa se quedó atascada en mi garganta. Hermoso, peligrosamente hermoso. Mandíbula afilada, ojos oscuros que no transmitían calidez, cabello peinado hacia atrás con una precisión casual que probablemente le había llevado 45 minutos conseguir. Pero fue su expresión la que me revolvió el estómago. La forma en que sus rasgos habían pasado de estar inexpresivos a algo que no podía descifrar. Reconocimiento de horror. ¿De dónde sacaste esa marca? Su voz era tranquila, demasiado tranquila, el tipo de tranquilidad que me hacía querer huir. ¿Qué? Me apresuré a taparme con el uniforme, tratando de cubrirme adecuadamente. En la espalda dio otro paso hacia mí. ¿Dónde te lo hiciste? Cada palabra caía como una piedra. No tenía ni idea de a qué se refería. El tatuaje, el que me hice durante unas imprudentes vacaciones de primavera en Atlanta cuando tenía 18 años. El diseño que mis amigos borrachos me habían retado a rehacerme. Un patrón abstracto que, según el artista, significaba fuerza o libertad o algo igualmente sin sentido. Es solo, es solo arte. Un tatuaje que me hice hace años. Muéstramelo. No me doy la vuelta. No es una petición. Ahora me temblaban las manos. Debería negarme. Debería coger mis productos de limpieza y salir corriendo. Pero algo en sus ojos dejaba muy claro que huir no era una opción que realmente tuviera. Lentamente le di la espalda. El silencio se prolongó tanto que pensé que iba a gritar. Entonces oí cómo inspiraba bruscamente. Un sonido como si le hubiera mostrado un fantasma. ¿Tienes idea de lo que llevas puesto? Su voz se había reducido a poco más que un susurro. ¿Qué significa ese símbolo? Solo es un tatuaje. Ese simple tatuaje es una sentencia de muerte. Sacó su teléfono, sin apartar los ojos de mí. Nadie sale de esta finca, especialmente tú. El mundo se tambaleó. ¿Qué? No, solo trabajo aquí, no soy nadie. Tú eres alguien. Su mirada finalmente se apartó de mi espalda y se encontró con mis ojos. Llevas puesto la prueba de que no deberías existir. Los guardias de seguridad llegaron en 3 minutos. No eran los guardias habituales que veía haciendo rondas durante mis turnos de noche. Estos hombres se movían como el agua, fluidos, silenciosos, letales. No me tocaron, pero no era necesario. Su sola presencia dejaba claro que irme no era negociable. El hombre, aún no sabía su nombre,
Aunque la forma en que los guardias le mostraban deferencia sugería que debería saberlo, les dio instrucciones en un coreano rápido. Con mi nivel de turista en el idioma, solo entendí una de cada 10 palabras, pero su lenguaje corporal no necesitaba traducción. Estaba tomando decisiones sobre mí, decisiones que probablemente no terminaban con una generosa indemnización por despido. Por favor, lo intenté de nuevo. No entiendo lo que está pasando. El tatuaje me lo hice en una tienda en Atlanta. Es solo un diseño. No es solo un diseño, se volvió hacia mí. Es un sello familiar, uno que se suponía que había sido destruido hace 10 años junto con todos los que lo llevaban. El aire húmedo parecía demasiado denso para respirar. No lo sé. No te irás hasta que sepa quién te ha enviado. Asintió a los guardias. Llevadla a la casa de invitados. Cerradla con llave. Si intenta huir, tenéis permiso para hacer lo que sea necesario para detenerla. No soy quien tú crees que soy. Se detuvo a mitad de camino de la casa principal y miró hacia atrás por encima del hombro. A la luz de la piscina, su rostro parecía esculpido en mármol. Entonces más te vale poder demostrarlo. Porque si eres quien dice esa marca, tu vida terminó en el momento en que se cayó esa bata. Me trasladaron de las dependencias del servicio, una habitación en la que nunca había dormido porque solo trabajaba en turnos de noche, a una casa de invitados que probablemente costaba más al mes de lo que había ganado en toda mi vida. Paredes de color crema, sábanas de seda que se sentían como mantequilla contra mi piel cuando los guardias finalmente se marcharon y me desplomé sobre la cama. Todavía llevaba puesto mi uniforme de 2 piezas, con ventanas de suelo a techo que daban al brillante horizonte de Seoul, una hermosa prisión. Probé la puerta, que estaba cerrada con llave, obviamente. Las ventanas no se abrían. Mi teléfono. Lo había dejado en mi taquilla en las dependencias del servicio. No había forma de pedir ayuda. No es que supiera a quién llamar. La embajada estadounidense. Hola, me tienen cautiva por un tatuaje que, al parecer, me convierte en una mujer muerta en vida. Eso habría salido bien. Me quedé de pie junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad, y traté de comprender cómo una bata que había caído en una piscina había dado un vuelco a mi vida en menos de una hora. Giré el tatuaje para intentar verlo en el reflejo de la ventana, pero el ángulo no era el adecuado. Siempre había pensado que era bonito, abstracto y fluido, como caligrafía mezclada con patrones geométricos. El artista de Atlanta lo había llamado trabajo personalizado, pero yo tenía 19 años y estaba borracha y era lo suficientemente tonta como para pensar que estaba consiguiendo algo único. Solo arte, solo tinta, un sello familiar, uno que no debería existir. Pensé en la cara del hombre cuando lo vio. No solo era sorpresa, había algo más debajo. Miedo o tal vez reconocimiento, como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué demonios me había tatuado accidentalmente en el cuerpo? La mañana llegó con respuestas que no quería. Me había quedado dormido, todavía vestido, agotado por el terror y la confusión, y por el turno de 16 horas antes de que comenzara toda esta locura. La luz del sol que entraba por las ventanas me despertó. Eso y el olor de la comida. Me senté desorientado y encontré ropa colocada en la silla cerca de la cama. Mi talla, no solo aproximadamente mi talla, exactamente mi talla. Desde las medidas hasta las preferencias de estilo, nunca se lo había dicho a nadie aquí. Vaqueros que realmente se ajustaban a mis largas piernas. Una camisa de algodón suave en un color que yo misma habría elegido. Alguien me había estado observando mucho antes de la noche anterior. La idea me ponía los pelos de punta. El olor a comida provenía de más allá del dormitorio. Salí a hurtadillas, medio esperando encontrar guardias, pero me encontré con una sala de estar diáfana, con una cocina donde el hombre de la noche anterior estaba cocinando. Había cambiado. Ya no llevaba el peligroso atuendo completamente negro. Ahora vestía pantalones informales y una camisa blanca abotonada con las mangas remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos marcados con tinta que hacían que mi tatuaje pareciera un dibujo infantil. Se movía con una elegancia sobria, rompiendo huevos en una sartén sin mirarlos,
con la atención puesta en su teléfono. «Deberías comer», dijo sin volverse. «Tenemos mucho que discutir. Debería...» Mi voz sonaba áspera por el sueño. Debería irme a casa. Debería llamar a mi madre. No debería estar encerrada en la casa de huéspedes de un desconocido mientras me sirven el desayuno. «No estás encerrada», señaló con la espátula hacia la puerta principal. «Prueba». Lo miré fijamente, luego miré la puerta. Me parecía una trampa. Todo esto me parecía una trampa. Pero probé el picaporte de todos modos. Se abrió. Lo miré confundida. Ahora estaba sirviendo los huevos, añadiendo tostadas y lo que parecía fruta fresca. «Eres libre de marcharte cuando quieras», dijo. «Pero si sales por esa puerta, no llegarás a 3 manzanas antes de que alguien te mate. Esa marca en tu espalda hace que la gente te busque. Gente que lleva 10 años esperando a que aparezca alguien relacionado con ese símbolo». Finalmente se giró y me miró a los ojos. «Al menos estás bajo mi protección». Ahí fuera, se encogió de hombros. «Eres un blanco sin defensa. Estás loco». «¿Lo estoy?». Dejó un plato sobre la encimera y me indicó con un gesto que me sentara. «Cuéntame sobre tu infancia, Amara». El hecho de que supiera mi nombre no debería haberme sorprendido. Llevaba una etiqueta con mi nombre en el trabajo, pero de alguna manera me sorprendió. Hizo que todo fuera más personal, más real. ¿Por qué? Porque si voy a mantenerte con vida, necesito saberlo todo. Sirvió el café con la misma elegancia económica que empleaba para todo. «Empezando por tu verdadero origen. Debería haber huido. Debería haber comprobado su afirmación de que podía recorrer 3 manzanas. Pero algo en su voz me hizo quedarme. No era una amenaza. Había oído muchas anoche. Esto era diferente. Era curiosidad, igual que la mía. Me senté. Los huevos olían increíblemente bien. ¿Cuándo había comido por última vez? «Soy adoptada», dije finalmente. Mi madre adoptiva, me crió en Atlanta. Era madre soltera, tenía 2 trabajos y me dio todo lo que pudo. El café estaba perfecto. Odiaba haberme dado cuenta. Me dijo que mis padres biológicos eran adolescentes que no podían quedarse conmigo. Adopción cerrada, sin información. «¿Cuántos años tenías cuando me adoptaste?» Intenté recordar las historias. Tenía unos meses, creo, quizá menos. Ella decía que era diminuta, prematura. Se apoyó en la barra frente a mí, estudiando mi rostro con una intensidad que me hacía querer retorcerme. ¿Y el tatuaje? Vacaciones de primavera. 19 años, demasiado borracha para tomar buenas decisiones. Empujé los huevos por el plato. El artista me mostró el diseño, dijo que significaba algo sobre la fuerza interior. Me gustó cómo quedaba. Eso es todo. Esa es toda la historia. «Muéstrame otra vez». Apreté el tenedor con fuerza. «No me voy a quitar la camiseta, solo la levantaré lo suficiente para que veas la marca». Todos mis instintos me gritaban que me negara. Pero sus ojos tenían algo que no había visto la noche anterior. No era una amenaza, ni siquiera curiosidad. Me miraba como si fuera un rompecabezas que tenía que resolver antes de que nos matara a los dos. Lentamente, me levanté y le di la espalda. Levanté la camiseta lo justo para dejar al descubierto el tatuaje entre los omóplatos. Sentí que se acercaba antes de oírlo. El desplazamiento del aire, su respiración entrecortada. Sus dedos trazaron la tinta con suavidad. Me estremecí. «No te muevas». Su voz se había vuelto áspera. «No es solo similar, es exacto. Cada línea, cada curva». Su dedo siguió el patrón del diseño, haciendo que mi piel se erizara con algo que definitivamente no era miedo. «Este es el sello de la familia Choi. Solo para descendientes directos. Se tatuaba a los niños al nacer. Los marcaba como herederos de una de las familias criminales más poderosas de Seúl. Nunca había estado en Corea antes de este trabajo. Hace 10 años, la familia Choi entró en guerra con otras 4 familias. Cuando se calmó la situación, todos los Choi habían muerto. Todos y cada uno de ellos. Los encontramos sus cuerpos. Destruimos todo rastro de este símbolo. Su mano se apoyó sobre mi espalda, enviando calor por mi columna vertebral. Excepto que no lo hicimos.
porque aquí estás, viva, marcada. Imposible. Me aparté, tirando de mi camisa hacia abajo, y me volví para mirarlo. Sigues diciendo, nosotros. ¿Quién eres? Una leve sonrisa tocó su boca. La primera grieta en su compostura de mármol. Jung Kong, dirijo la familia. Eso ayudó a destruir la elección. Su sonrisa se agudizó hasta convertirse en algo peligroso, lo que significa que ese tatuaje te convierte en mi enemigo natural, y mi enemigo natural no debería hacerme desearlo. Se detuvo y negó con la cabeza. Eres un problema. Soy un ama de llaves que se hizo un tatuaje estúpido. Tú eres un coro que no debería existir. Alguien te tatuó cuando eras un bebé. Alguien te escondió en Estados Unidos. Alguien esperó 23 años por el momento adecuado. Dejó su café con cuidadosa precisión. La pregunta es si eres un peón inconsciente o el asesino más paciente que he conocido. El apartamento se sentía demasiado pequeño, de repente demasiado íntimo. Este hermoso desconocido, con sus ojos peligrosos y sus manos cuidadosas, estaba tan cerca que podía oler su colonia. Algo caro y sutil que probablemente costaba más que mi salario mensual. No soy un asesino, susurré. Lo sé, dijo él, acercándose y colocándome un mechón de pelo detrás de la oreja. Tu confusión es demasiado genuina, estás demasiado asustada. Pero alguien te ha enviado a mí. Alguien se aseguró de que acabaras en mi finca, en la zona de la piscina, con esa bata cayéndose en el momento justo para dejar al descubierto tu espalda. Es una locura. Es como el ajedrez. Su pulgar recorrió mi mandíbula. Y tú eres una pieza que alguien ha jugado con mucho cuidado. Voy a averiguar quién. Pero hasta entonces, sus ojos se oscurecieron. No te alejarás de mi vista. ¿Entendido? Debería haber dicho que no. Debería haber corrido hacia esa puerta abierta y haber probado suerte en la calle. Pero estaba de pie en la casa de invitados de un desconocido, llevando ropa que él había comprado de mi talla exacta, con su mano en mi cara y sus ojos prometiéndome cosas que me aterrorizaban más que la amenaza de muerte. Así que asentí y vi cómo algo parecido a la satisfacción se reflejaba en sus perfectos rasgos. Bien, dijo en voz baja, porque yo no comparto, y ahora eres mía. Al menos hasta que averigüe qué juego se está jugando. El suyo. Esa palabra no debería haberme provocado un calor en la parte baja del vientre, pero lo hizo. Los 3 días siguientes transcurrieron como en un extraño sueño. John hablaba en serio cuando dijo que no debía apartarme de su vista. Me desperté en la habitación de invitados y lo encontré ya levantado, trabajando con su portátil en la sala de estar. Me duché, con la puerta cerrada pero sin llave, con su presencia justo al otro lado, como un lobo al acecho, y salí para encontrar el desayuno listo. Luego me llevaba con él a todas partes. Reuniones de negocios en 3 idiomas, mientras yo me sentaba en un rincón tratando de ser invisible. Inspecciones de negocios legítimos, restaurantes, empresas de importación, una empresa de transporte, donde hombres que le doblaban la edad se inclinaban con auténtico temor y respeto. Llamadas telefónicas en las que su voz se volvía fría y la gente al otro lado se apresuraba a obedecer. Lo veía moverse por su mundo como un tiburón por el agua. Eficiente, elegante, absolutamente letal y siempre, siempre, él me observaba a mí. ¿Por qué haces eso?, le pregunté el segundo día. Estábamos en su coche, uno de los varios que tenía, de camino a una reunión que se suponía que yo no debía entender. Su chofer iba sentado al otro lado de un cristal insonorizado. ¿Hacer qué? No levantó la vista del teléfono. Mirarme así como si estuvieras intentando resolver una ecuación porque tú eres una ecuación, una que no cuadra. Entonces levantó la vista y me clavó esos ojos oscuros. Eres demasiado sincera para ser una infiltrada, demasiado confusa para estar actuando. Pero existes, lo que significa que alguien planeó esto. Así que estoy tratando de averiguar quién se beneficia de que estés viva, de que te hayan encontrado. Quizás nadie. Quizás solo soy una ama de llaves desafortunada con un mal tatuaje. Quizás. Su mirada recorrió mi cuerpo lo suficientemente lento como para parecer un roce,
Pero no creo en las coincidencias y definitivamente no creo en la suerte. ¿En qué crees tú? ¿En el poder? ¿En la estrategia? ¿En el hecho de que todo el mundo quiere algo? Se inclinó hacia mí y de repente el coche me pareció muy pequeño. ¿Qué quieres, Amara? ¿Irme a casa? ¿Despertar de esta pesadilla? ¿Dejar de fijarme en cómo son sus labios? ¿Cómo se mueven sus manos? ¿Cómo responde mi cuerpo cada vez que se acerca? Quiero que no me asesinen por el tatuaje de otra persona, dije en su lugar. Entonces estás en el lugar adecuado. Su sonrisa fue afilada porque nadie toca lo que es mío. Y ahora mismo eres mía para protegerte, mía para cuestionarte, mía también. Se detuvo y se apartó. Ya hemos llegado. La reunión fue en un restaurante propiedad de su familia. Una preciosa sala privada, comida cara que apenas probé. Una conversación que no pude seguir, pero observé a June negociar con un hombre que no dejaba de mirarme nerviosamente. Y me di cuenta de algo. Estaban hablando de mí, de mi tatuaje, de las implicaciones. Cuando nos fuimos, June estaba callado, callado y enfadado. Su chofer nos llevó de vuelta a la finca, pero en lugar de a la casa de invitados, June me llevó a la piscina. La bata había desaparecido. Por supuesto que no estaba. Pero allí, de pie, a la luz del atardecer, casi podía verlo flotando en el agua. El momento en que todo cambió. Quería que te matara. June dijo de repente, y mi corazón se detuvo. ¿Qué? El hombre con el que nos reunimos representa a otras dos familias. Han oído hablar de ti, de tu tatuaje. Quieren que la estirpe Choi desaparezca para siempre. Se volvió hacia mí. Me han ofrecido una suma considerable para que te haga desaparecer. Di un paso atrás. El borde de la piscina presionaba mis pantorrillas. Les dije que no. Esas palabras deberían haberme aliviado. En cambio, me aterrorizaron aún más, porque la forma en que me miraba ahora, como si fuera algo que quisiera devorar, dejaba muy claro que su negativa no tenía nada que ver con la misericordia. ¿Por qué? Mi voz apenas era un susurro, porque aún no he terminado contigo. Se acercó más. No tenía a dónde ir excepto al agua, porque todos quieren usarte como una pieza de ajedrez, y yo quiero saber por qué eres tan valiosa. Porque su mano me agarró la cara y la inclinó hacia la suya. Porque todos mis instintos me dicen que eres peligrosa, pero el único peligro que veo es lo que le estás haciendo a mi concentración. No estoy haciendo nada, estás respirando. Eso es suficiente. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Te quedas en un rincón durante mis reuniones con tus ojos de artista, fijándote en cosas que nadie más ve. Dibujaste mi perfil en una servilleta cuando creías que no te veía. Y captaste una expresión que yo no sabía que estaba haciendo. Eres inteligente, perspicaz, completamente desprevenido para este mundo. Su agarre se tensó ligeramente. Y tú eras el sello de una familia muerta, como un blanco en tu espalda. Entonces déjame ir. Déjame desaparecer. No puedo. La confesión pareció surgir de lo más profundo. Te lo dije, eres mía hasta que entienda el juego. Esa es mi excusa, pero la verdad, con su frente presionada contra la mía, es que no quiero dejarte ir. Y eso es un problema porque podría ser tu enemigo, porque tú, definitivamente, eres mi enemiga y aún así te quiero. El beso fue como un rayo, repentino, inevitable, abrasador. Su boca capturó la mía con un hambre que me robó el aliento. Su mano se aferró a mi cabello para inclinar mi cabeza exactamente como él quería. Debería haberlo empujado. Debería haber recordado que este hombre dirigía un imperio criminal, que había admitido que yo era su enemiga, que todo esto era peligroso. En cambio, le devolví el beso. Mis manos encontraron su pecho, sintiendo los rápidos latidos de su corazón a través de la costosa tela. Él emitió un sonido grave, casi un gruñido, y de repente su otro brazo rodeó mi cintura, atrayéndome hacia él. Podía sentir cada músculo de su cuerpo, la fuerza controlada que mantenía a raya bajo sus trajes perfectos. Esto es un error, murmuró contra mis labios. Probablemente le mordí el labio inferior, satisfecha cuando apretó más fuerte. Podría ser todo lo que dicen. ¿Un arma? ¿Una trampa? Podría ser.
Me aparté lo suficiente para mirarle a los ojos. ¿Vas a parar? Su respuesta fue levantarme y alejarnos de la piscina hacia la casa de invitados con pasos seguros. Enrosqué mis piernas alrededor de su cintura, sintiendo la evidencia de cuánto deseaba esto presionado contra mi centro. Cuando llegamos a la puerta, estábamos besándonos de nuevo, de forma desordenada, desesperada, cruzando todos los límites. Llevábamos 3 días dando vueltas al tema. Cerró la puerta de una patada detrás de nosotros. No llegamos al dormitorio. June me empujó contra la pared, sin apartar la boca de la mía, mientras sus manos encontraban el dobladillo de mi camiseta. Levanté los brazos, dejándole que me la quitara, quedándome solo con el sujetador. Se apartó para mirar y vi cómo se le dilataban las pupilas al fijar la mirada en el tatuaje, ahora visible sin la tela que lo ocultaba. «Esta marca», murmuró, recorriéndola con los dedos que temblaban ligeramente. «Debería hacerme odiarte. Debería». Sus labios se presionaron contra la tinta, siguiendo el patrón que sus dedos habían trazado, pero lo único en lo que puedo pensar es en marcarte yo mismo, cubriendo este símbolo con el mío. Arqueé la espalda cuando sus dientes rozaron mi piel sensible. «June, repite eso». Sus manos encontraron mis caderas, atrayéndome con más fuerza hacia él. «Repite mi nombre así otra vez. June». El sonido que hizo era pura posesión. Me giró para que quedara de cara a la pared, con su cuerpo presionando contra mi espalda, dejándome sentir cada centímetro de su deseo. Su mano se deslizó para acariciar mi pecho a través del sujetador, y su pulgar encontró mi pezón a través de la tela. «¿Tienes idea de lo que me has hecho?» Su voz era áspera contra mi oído. 3 días observándote, deseándote, sabiendo que debería pegarte un tiro, y sin poder siquiera imaginarlo. ¿Se supone que eso es romántico? Jadeé cuando su otra mano se deslizó bajo mis vaqueros, y sus dedos encontraron calor. «Nada de esto es romántico», me mordió el hombro, calmándolo con su lengua. «Esto es posesión, obsesión. Quiero marcar cada centímetro de tu cuerpo tan a fondo que quien quiera que te haya puesto en mi camino sepa que ha perdido, que ahora eres mía». Sus dedos se movieron bajo la tela, haciéndome gemir. Extendí la mano hacia atrás, encontré su miembro a través de los pantalones y lo acaricié con firmeza. Él gimió y empujó las caderas hacia adelante. «Al dormitorio», logró decir. «Ahora, antes de tomarte contra esta pared como un animal, ¿y si eso es lo que quiero?» Su control se rompió. Oí cómo se rasgaba la tela cuando me desgarró los vaqueros, bajándolos junto con mi ropa interior por mis muslos. La hebilla de su cinturón tintineó, y entonces estaba allí, caliente y duro contra mi piel desnuda. «Última oportunidad», gruñó. «Dime que pare». Miré por encima del hombro y me encontré con sus ojos. «No te diré nada excepto que sí». Me penetró con una sola y suave embestida. Grité ante la invasión, el estiramiento, la imposible plenitud. No me dio tiempo a adaptarme, sacándose casi por completo antes de volver a entrar con fuerza. Me tapó la boca con la mano, amortiguando mis gemidos. «Cállate», ordenó. «A menos que quieras que mis guardias te oigan gritar mi nombre». Le mordí la palma de la mano. Se rió con oscuridad y yo con más fuerza. «Pequeña feroz, sabía que tenías dientes». Su mano libre encontró mi círculo con una precisión devastadora. «Córrete para mí, muéstrame tu mente». El orgasmo me golpeó como un tsunami. Me estremecí en sus brazos. Solo su cuerpo me mantenía erguida mientras el placer me invadía en oleadas. Él me acompañó, persiguiendo su propio clímax, y cuando finalmente se corrió, se hundió profundamente y me mordió el hombro con tanta fuerza que me dejó marcas. Nos derrumbamos juntos contra la pared, respirando con dificultad. Eso fue... No pude terminar la frase. «Un error», terminó él, pero sus brazos me rodearon con más fuerza. «Un error que voy a cometer una y otra vez hasta que descubra por qué no puedo parar». Me llevó al dormitorio después de que ambos nos desnudáramos. Debería haberme sentido vulnerable. En cambio, me sentí poderosa al ver cómo sus ojos recorrían cada centímetro de mi piel desnuda. «Te toca a ti ser examinado», le dije, empujándolo sobre la cama. «¿Es eso cierto?» Pero él se recostó, dejándome explorar,
y había mucho que explorar. Su pecho era un lienzo de tinta, símbolos que no entendía, fechas en números romanos, un dragón que se enroscaba alrededor de sus costillas, cicatrices también, algunas viejas y plateadas, otras más recientes, el cuerpo de alguien que había vivido una vida violenta. Recorrí cada marca, aprendiendo sobre él, y cuando mi mano rodeó su miembro, que ya se estaba endureciendo de nuevo, él siseó. Insatiable, le acusé. Al parecer, me levantó para que me sentara a horcajadas sobre él. Cabálgame, quiero ver tu cara cuando te corras esta vez. Me hundí lentamente, saboreando cada centímetro. Desde este ángulo, pude ver cómo se rompía su control, cómo apretaba la mandíbula, cómo sus manos agarraban mis caderas con tanta fuerza que me dejaban moratones. Establecí un ritmo lento, moviendo las caderas, haciéndole esforzarse. Más rápido, ordenó. No. Me incliné y lo besé lentamente. Has tenido el control durante 3 días. Ahora me toca a mí. Su risa era forzada. ¿Crees que tienes el control? Creo que estás a punto de suplicar. El desafío brilló en sus ojos. Empujó con fuerza, haciéndome jadear, pero mantuve mi ritmo lento. Una tortura para ambos. Su pulgar volvió a encontrarme y ahora era una carrera. ¿Quién se rendiría primero? Gané o perdí, dependiendo de la perspectiva. De repente, nos dio la vuelta, tomando el control, penetrándome profunda y duramente hasta que fui yo quien jadeó. Por favor. Cuando me corrí esta vez, él me siguió inmediatamente y nos derrumbamos juntos en una maraña de miembros y satisfacción. 3 días, murmuró en mi cabello. Me llevó 3 días perder completamente la cabeza por ti. ¿Ese es un récord? No tiene precedentes. Rodó para mirarme a la cara. Yo no hago esto, no pierdo el control, no me acuesto con gente a la que debería estar interrogando. No lo hago. Dejó de escudriñar mi rostro. ¿Qué me estás haciendo al existir? Recorrí con los dedos el dragón de sus costillas. Respirar es tu ecuación imposible. Mi ecuación imposible que acaba de revolverme completamente el cerebro. Me cogió la mano y se la llevó a los labios. Los resultados del ADN llegarán mañana. La realidad volvió a golpearme. ¿Qué? Hice que mi gente recogiera muestras. Pelo de tu cepillo, saliva de un vaso. No parecía arrepentido. Mañana sabré con certeza si realmente estás relacionada con el linaje Choi. Si ese tatuaje es auténtico, y lo es, entonces alguien te escondió con mucho cuidado, te tatuó cuando eras un bebé, te dio en adopción cerrada y esperó 23 años a que aparecieras. Su expresión se endureció. Y necesito saber quién, porque te están utilizando como cebo, Amara. La pregunta es si eres un cebo para atraerme a mí o un cebo para atraer a los supervivientes y que se den a conocer. Dijiste que todos estaban muertos. Yo dije que encontramos cadáveres, pero los cadáveres se pueden falsificar. Y si tan solo uno de los elegidos sobrevivió, si se ha estado escondiendo y planeando durante 10 años, me acercó más a él, posesivo incluso en la explicación. Eres la trampa perfecta, inocente, inconsciente, marcada con la prueba del linaje. Quien quiera que aparezca para reclamarte se revelará. Así que no soy solo tu problema. Soy el objetivo de todos. Sí, me besó en la frente, pero tú eres mi objetivo. Mío para proteger, mío para conservar. Y mañana, cuando lleguen los resultados, sabré exactamente qué juego se está jugando. Hasta entonces, su mano se deslizó por mi cuerpo. Hasta entonces, voy a memorizar cada centímetro de ti, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si acaso los resultados dicen que eres demasiado peligroso para mantenerte con vida y tengo que elegir entre la seguridad de mi familia y él se detuvo y tú debería haber estado aterrorizada. En cambio, lo atraje hacia mí para darle otro beso. Si solo tenía hasta mañana, iba a aprovecharlo al máximo. Los resultados del ADN llegaron al amanecer. Me desperté y vi que June ya no estaba en la cama, sino de pie junto a la ventana, solo con los pantalones puestos y el teléfono pegado a la oreja. Me daba la espalda, pero podía leer la tensión en cada línea de su cuerpo. ¿Estás seguro? Pausa.
sin errores, sin posibilidad de una pausa más larga. Ya veo, sí. Envíame todo, todas las conexiones posibles. Colgó, pero no se dio la vuelta. Me senté y me cubrí con la sábana. ¿Qué han dicho? Estás emparentado con el linaje Choi, lejano pero definitivo. Su voz era plana, controlada, probablemente un primo, quizás de segunda o tercera generación, pero tu ADN coincide con los marcadores familiares. De repente, la habitación me pareció demasiado fría. Entonces, es real. El tatuaje, el peligro, todo. Sí. Finalmente se dio la vuelta y su rostro era una máscara que no podía descifrar. Alguien te marcó cuando eras un bebé con ese sello. Alguien que sabía exactamente lo que significaba. Luego te dieron en adopción cerrada en Estados Unidos. Lejos de tu alma. Lejos de cualquiera que pudiera reconocer el símbolo. Excepto, excepto, excepto la tienda de tatuajes a la que fuiste, el artista aleatorio que te mostró ese diseño personalizado. Su sonrisa era amarga. Mi gente lo rastreó. La tienda era propiedad de una empresa subsidiaria relacionada con un hombre llamado Lie Jinsu. Lleva muerto 8 años. Lo mataron en una disputa territorial. No lo entiendo. Te marcaron como Amara cuando eras niña con la marca de nacimiento. Y luego otra vez como adulta con la tinta. Alguien se aseguró de que, si alguna vez venías a Corea, si alguna vez llamabas la atención, ese símbolo fuera imposible de pasar por alto. Se acercó a la cama y se sentó en el borde. Siempre estuvo destinado a que te encontraran. La única pregunta es, ¿por qué? ¿Para atraerte fuera, posiblemente, o para atraer a los supervivientes? ¿O extendió la mano y me apartó el pelo detrás de la oreja con una delicadeza sorprendente? ¿O para darme una razón para iniciar una guerra? Porque eso es lo que significa mantenerte con vida. Todas las familias que querían muerto al elegido te querrán muerta a ti. Y si te protejo, me convertiré en su enemigo. Sentí un nudo en la garganta. Entonces, me dejó ir, me dejó desaparecer de vuelta a Atlanta. Demasiado tarde, su mano me acarició la cara. Las palabras ya se habían extendido. Tu foto de las cámaras de seguridad de la finca. Ese tatuaje. A estas alturas, todas las familias importantes de Seoul saben de ti. Huir solo hace que sea más fácil matarte. Su pulgar recorrió mi pómulo. La única forma de sobrevivir es ser demasiado valiosa para matarte. Demasiado protegida para tocarte. ¿Cómo puedo convertirme en eso? Quedándote conmigo. Sus ojos estaban oscuros y tensos. En 6 días hay una cumbre. Todas las familias importantes se reúnen para discutir territorios, negocios, conflictos. Te llevaré conmigo. Vamos a mostrar ese tatuaje y hacerles elegir. Aceptarte como legítima o entrar en guerra conmigo por ello. Eso es una locura. Es ajedrez. Y tú eres mi reina de la paz. Me atrajo hacia él y me besó con fuerza. Pero primero, tengo que enseñarte a sobrevivir en mi mundo. 6 días para convertir a una ama de llaves en alguien capaz de enfrentarse a los señores del crimen sin pestañear. Creo que puedes aprender. ¿Tengo otra opción? Siempre hay otra opción, pero sus brazos me apretaron con fuerza. Podrías huir, arriesgarte en la calle. Probablemente morirías en una semana. O puedes confiar en mí. Quédate cerca. Déjame enseñarte todo lo que necesitas saber. Pensé en Atlanta, en mi pequeño apartamento, en mi madre, que había tenido 2 trabajos para criarme, en una vida normal a la que ahora nunca podría volver. Luego pensé en las manos de June sobre mi cuerpo, en su voz en mi oído, en la forma en que me miraba, como si fuera un problema que no podía resolver, pero que tampoco podía abandonar. Enséñame, le dije. Su sonrisa era aguda, llena de satisfacción. Buena chica, la primera lección empieza ahora. Los siguientes 6 días fueron un curso intensivo de supervivencia. June me enseñó a leer el lenguaje corporal, las señales que indicaban que alguien estaba mintiendo, la postura que anunciaba la llegada de la violencia, la forma en que los ojos se desviaban hacia las salidas cuando la gente planeaba una traición. Me enseñó a proyectar poder incluso cuando estaba aterrorizada,
a mantener el contacto visual con hombres que me doblaban en tamaño hasta que ellos apartaran la mirada primero. Ya no eres una empleada doméstica, me dijo. El tercer día estábamos practicando en su oficina. Eres una coreísta, la última de un linaje que estos hombres intentaron exterminar. Te paras en esa sala como si pertenecieras a ella, como si ellos debieran temerte. Yo les temo a ellos, entonces miente mejor. Me rodeó lentamente. El miedo es normal, mostrarlo es la muerte. Así que toma ese miedo y conviértelo en ira. Desprecio. Haz que se pregunten, ¿qué sabes tú que ellos no saben? Practicamos hasta que me dolía la mandíbula de apretar los dientes, hasta que pude sostener su mirada más fría sin pestañear. Era un profesor severo que me empujaba más allá de lo cómodo, más allá de lo fácil, hasta que algo en mí se endureció como el acero. Por la noche caíamos juntos en la cama, a veces violentos y desesperados, ambos buscando alivio de la presión que se acumulaba hacia la cima. A veces lento y tierno, explorando nuestros cuerpos como si estuviéramos memorizando algo precioso. ¿Qué pasa si votan para matarme?, le pregunté una noche, envuelta en sus brazos. No lo harán. Pero si lo hacen, permaneció en silencio durante un largo momento. Entonces mataré a cualquiera que intente tocarte y huiremos juntos tan lejos que ni siquiera mi familia pueda alcanzarnos. ¿Renunciarías a todo? ¿Renunciaría a todo? Su mano recorrió el tatuaje de mi espalda, posesiva y suave a la vez. En algún momento de los últimos 6 días, dejaste de ser un problema que resolver. Ahora eres solo mía, y yo protejo lo que es mío. La mañana de la cumbre, June hizo que le trajeran ropa tradicional coreana. No un hanbok, sino algo moderno, elegante, con líneas limpias que mostraban sofisticación. Seda negra que caía perfectamente, con un escote lo suficientemente profundo como para mostrar el tatuaje en todo su esplendor. No lo estás ocultando, dijo, mientras me veía vestirme. Estamos haciendo que sea imposible ignorarlo. Todas las personas en esa sala deben ver exactamente lo que eres. Un objetivo, una declaración. Se acercó por detrás, puso sus manos sobre mis hombros y me miró a los ojos en el espejo. Eres la prueba de que la línea Choi sobrevivió. Prueba de que hace 10 años alguien fue lo suficientemente inteligente como para esconder un aire donde nadie miraría. Eso te hace peligrosa, valiosa y completamente bajo mi protección. ¿Tu posesión, quieres decir? Su sonrisa fue aguda. Es lo mismo en mi mundo. El trayecto hasta el territorio neutral, un hotel de lujo en Gangnam, se me hizo interminable. Jun me cogió de la mano todo el tiempo, trazando círculos con el pulgar en mi palma, estabilizándome, reclamándome. «Recuerda lo que te enseñé», murmuró cuando llegamos. Mirada al frente, espalda recta. Tú perteneces a ese lugar. Ellos son los que deberían estar nerviosos. Porque en secreto soy un Choi Air que no debería existir. Porque estás conmigo y yo soy el hombre más peligroso de esa sala. Los de seguridad nos recibieron en el ascensor privado. Me miraron el tatuaje al descubierto con una sorpresa apenas disimulada. Bien, que se sorprendan, que se pregunten. La suite del ático era exactamente como la había imaginado. Enormes ventanas con vistas al brillante horizonte. Muebles caros dispuestos en círculo. Ya había 5 hombres presentes, cada uno flanqueado por guardaespaldas. Todos se volvieron cuando entramos. Sentí sus miradas como un peso físico, evaluando, calculando, viendo el tatuaje y entendiendo exactamente lo que significaba. La mano de June presionó mi espalda baja. Tranquilo. Claro, caballeros, dijo con suavidad. Permítanme presentarles a Amara Chan. O debería decir Amara Choi, la sala estalló. Esto es una locura. Traes a la heredera de una familia muerta a nuestra cumbre. Debería haber sido eliminada en el momento en que la encontraron. La voz de June atravesó el caos como una espada. La encontraron en mi finca, bajo mi protección, lo que la convierte en asunto mío, y cualquiera que tenga algún problema con eso puede discutirlo directamente conmigo. El silencio se hizo denso y peligroso. El hombre más anciano presente, Park, algo que recordaba de las reuniones informativas de June, dio un paso al frente. ¿Entiendes lo que estás haciendo? Protegerla significa elegir un bando.
Significa decirles a las familias que sangraron para acabar con la elección que estás albergando a su enemigo. No estoy albergando a nadie. La reclamo como mía. La mano de June se deslizó alrededor de mi cintura, atrayéndome hacia él. Ella es mía. El tatuaje, el linaje, las implicaciones. Ahora todo eso me pertenece a mí. Así que la cuestión no es si ella vive. La cuestión es si aceptas eso o si tenemos un problema. Otro hombre se rió, con una risa aguda y cruel. Estás empezando una guerra por una criada. Yo estoy evitando una. La voz de June se volvió fría. Ella es la prueba de que el linaje Choi está disperso, roto. Una superviviente escondida en Estados Unidos sin conocimientos, sin poder, sin conexiones. Eso no es una amenaza. Es la prueba de que hemos ganado. A menos que... Hizo una pausa, dejando que la implicación quedara en el aire. A menos que alguien aquí tema lo que ella representa, tema que puedan existir otros supervivientes, que puedan estar observando, que puedan utilizarla como punto de reunión. Los hombres intercambiaron miradas. Podía sentir cómo calculaban, cómo jugaban al ajedrez político con mi vida como apuesta. Dejadla hablar, dijo Park finalmente. Escuchemos lo que la Choi Air tiene que decir. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Las manos de June me apretaron la cintura una vez. Ánimo, permiso. Respiré hondo. Recordé todo lo que me había enseñado. Espalda recta, mirada al frente. Pertenezco aquí. Yo no elegí esta marca. Dije, con voz firme a pesar de mi corazón acelerado. No elegí nacer en una familia que murió antes de que pudiera conocerla. Era un bebé cuando alguien me tatuó esto en la piel y me adoptaron. Me criaron como una estadounidense. Me criaron con normalidad. Ni siquiera sabía lo que significaba hasta hace una semana. Miré a cada uno de ellos a los ojos, pero ahora sé lo que significa. Sé que querían que la elección desapareciera, que se eliminara, y lo han conseguido. No soy una amenaza para eso. Soy la prueba de ello. Soy lo que queda cuando un linaje es destruido, dispersado, impotente, desconocido. Bonitas palabras, dijo uno de los hombres más jóvenes, pero el linaje es el linaje. Mientras existas, eres un símbolo alrededor del cual otros pueden reunirse. Entonces hazme tu símbolo. Las palabras salieron antes de que las pensara detenidamente. No tengo lealtad hacia la elección. Nunca los conocí, pero ahora estoy viva. Estoy aquí y estoy bajo la protección de June. Acepta eso. Úsame como prueba de que la guerra ha terminado, que las opciones han desaparecido y lo que queda está tan disperso que es como si no existiera. Silencio. Entonces Park sonrió con aire calculador. Chica inteligente. Has aprendido rápido. Sus dos ojos se posaron en June. Tu influencia, supongo. Aprende rápido. La voz de June denotaba orgullo. Muy bien, votaré a favor de aceptar su existencia. Con condiciones, Park se acercó. Permanecerá bajo el control de la familia Kong. No reclamará el territorio ni el legado de Choi. Y si aparece, aunque sea otro Choi Air, si se demuestra que es un cebo en una trampa mayor, morirá inmediatamente. Sin negociación. De acuerdo, dijo June antes de que yo pudiera hablar. Yo también votaré que sí. Otro hombre dijo. Las mismas condiciones. Uno por uno, aceptaron a regañadientes con amenazas, pero aceptaron hasta que el último hombre dio un paso al frente. Más joven que los demás, guapo de una manera pulida que me ponía los pelos de punta. Me había estado observando todo el tiempo con una intensidad que me parecía incorrecta. Voto que no, dijo en voz baja. La sala se quedó en silencio. Marco. La voz de John denotaba advertencia. No lo hagas. Estás cometiendo un error, primo. La sonrisa de Marco era venenosa. Esa chica es un cebo, y tú has mordido el anzuelo por completo. ¿No lo ves? ¿No ves lo perfectamente que te ha engañado? La encontraste en tu finca, marcada con un símbolo que tenías que investigar, lo suficientemente hermosa como para nublar tu juicio. Y ahora la proteges, la reclamas,
Provocas conflictos por ella. Su risa era desagradable. Ella no es un resto disperso de Choi. Es el comienzo de su venganza. Y no dejaré que destruyas nuestra familia por una cara bonita y una falsa actuación inocente. No es una actuación. Yo empecé. Cállate. La mano de Marco se movió hacia su chaqueta. Ya has hecho suficiente daño. Todo sucedió a la vez. John se movió rápido como un rayo, interponiéndose entre Marco y yo. Los guardias de seguridad se abalanzaron hacia adelante. Los demás jefes de familia se dispersaron y Marco sacó una pistola. No lo hagas, dijo Jun con una voz mortalmente tranquila. No me obligues a matarte. La elegirías a ella antes que a la familia. La mano de Marco temblaba. ¿Por sangre? Por todo lo que hemos construido. La elegiría a ella antes que a nadie. La postura de Jun era relajada, pero podía sentir la violencia que se enroscaba en él. Baja la pistola. Aléjate. ¿Podemos olvidar esto? No. Los ojos de Marco estaban desorbitados. No, ella morirá ahora antes de que nos destruya a todos. La pistola se dirigió hacia mí. Jun se movió. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado, pero no fue la pistola de Marco la que disparó. Fue la de Jun. Marco se desplomó, con el pecho cubierto de sangre. La pistola cayó de su mano. Miró a Jun con traición y sorpresa, y algo parecido a la comprensión. Tú elegiste, jadeó. De verdad la elegiste a ella. Lo hice. La voz de Jun no mostraba arrepentimiento. Y ahora todos aquí lo saben. Los ojos de Marco se quedaron en blanco. La habitación estaba en silencio, excepto por mi respiración entrecortada. No podía dejar de mirar el cuerpo, la sangre, la espalda de Jun, que seguía colocada protectora delante de mí. ¿Alguien más tiene alguna objeción?, preguntó Jun a la sala con voz conversacional. Nadie habló. Bien, entonces Amara vivirá bajo mi protección. Como mí. Hizo una pausa y luego se volvió para mirarme. Algo cambió en su expresión, algo que parecía casi asombro, mientras que la mía se mantuvo completamente inmutable. Mi parte se aclaró la garganta. Acabas de matar a tu primo por una chica con un tatuaje de marca de muerte. Espero que entiendas lo que has empezado. Lo entiendo perfectamente. Jun me tendió la mano. He comenzado el resto de mi vida. Tomé su mano, pasé por encima del cuerpo de Marco y dejé que Jun me sacara de la sala mientras 5 señores del crimen observaban en silencio. Fuera, en el ascensor, finalmente recuperé la voz. ¿Lo mataste? Sí. ¿A tu primo? Sí. Me atrajo hacia él, presionando su frente contra la mía. Y lo volvería a hacer. Mataría a cualquiera que intentara alejarte de mí. ¿Lo entiendes? Ya no solo estás bajo mi protección. Ya no solo soy yo quien te mantiene a salvo. Eres mía. Y punto. Y quemaré toda esta ciudad antes de permitir que alguien te haga daño. Eso es una locura. Eso es amor. La palabra flotaba entre nosotros. O posesión u obsesión. Ya no sé la diferencia. Lo único que sé es que hace 6 días, una bata cayó en mi piscina y reveló un tatuaje que debería haber sido mi enemigo. Y ahora su beso era feroz, afirmando, ahora tú eres lo único que importa. Le devolví el beso, saboreé la violencia y la devoción y algo desesperado. ¿Qué pasa ahora? Le susurré contra los labios. Ahora nos vamos a casa. Ahora te hago mía oficialmente en todos los sentidos que importan. Y ahora su sonrisa era aguda. Ahora averiguamos quién te puso en mi camino, porque lo han conseguido. Me han hecho elegirte. Me han hecho estar dispuesto a empezar una guerra. Y quiero saber quién es tan inteligente como para utilizarte como arma que yo dejaría que me destruyera voluntariamente. Las puertas del ascensor se abrieron al aparcamiento. Pero eso es un problema de mañana, dijo, llevándome al coche. Esta noche te llevaré a casa, a nuestra casa, y me aseguraré de que entiendas exactamente a quién perteneces. Ahora, el complejo tenía un aspecto diferente cuando regresamos. No físicamente. Las mismas paredes, las mismas puertas, el mismo lujo que aún no podía creer que fuera real. Pero algo había cambiado. Ya no era una prisionera.
No era un problema que resolver. Era la mujer por la que June había matado a su primo. Vendrán a por nosotros, dije mientras estábamos en el balcón de su ático, contemplando la extensión nocturna de Seoul. La familia de Marco, las otras familias que no me querían viva. Que vengan. Me rodeó con sus brazos por detrás y apoyó la barbilla en mi hombro. Tengo la mejor seguridad y alma, y cualquiera que logre pasar por encima de ellos tendrá que pasar por mí. Sus labios rozaron mi cuello. Además, ahora que te reconocen, eres demasiado valiosa como para matarte sin más. Eres una pieza política, la prueba de la supervivencia por elección. Matarte desestabilizaría demasiado las cosas. Así que estoy a salvo porque soy útil. Estás a salvo porque eres mía. Todo lo demás es solo estrategia. Me giró para que lo mirara. Lo que dije en esa habitación, en el ascensor, lo dije en serio. No eres solo algo que protejo, eres... Dejó de buscar palabras. Eres lo que quemaría el mundo para conservar. Eso es aterrador. Debería serlo. Su sonrisa era afilada porque me doy cuenta de que yo soy lo mismo para ti. Podrías haber huido una docena de veces. Podrías haber intentado escapar para desaparecer, pero te quedaste, aprendiste, te quedaste en esa habitación y te reclamaste como mía tanto como yo te reclamé a ti. Tenía razón. En algún lugar entre el terror y la protección, entre la proximidad forzada y la elección genuina, dejé de querer irme. ¿Y ahora qué?, pregunté. Soy una Choir de nombre, sin poder ni legado. Eres un señor del crimen que acaba de iniciar una guerra familiar por mí. ¿Dónde nos deja eso? Nos deja aquí, señaló la extensa vista, construyendo algo nuevo. Una vez me preguntaste en qué creía. Te dije que en el poder y la estrategia, pero voy a añadir algo más a esa lista. Su mano acarició mi rostro. Creo en ti, en lo que podrías llegar a ser con el entrenamiento adecuado, el apoyo adecuado. Eres inteligente, perspicaz, valiente de formas que aún no reconoces. Ese tatuaje dice que eres Choi, pero voy a convertirte en Kong en todos los aspectos que importan. ¿Esa es una propuesta? Es una promesa. Su beso fue lento, profundo, devastador. Voy a enseñarte todo. Estrategia empresarial, cómo leer a las personas y manipular situaciones. Voy a convertirte de una empleada doméstica con una marca de muerte accidental en alguien tan peligroso que la gente susurrará tu nombre con respeto. Y cuando estés lista, se apartó, con los ojos oscuros y llenos de intención. Cuando estés lista, estarás a mi lado, no detrás de mí. No como algo que yo proteja, como mi igual, mi compañera, mi tuya, terminé. Exactamente. Miré a Seoul, pensé en mi pequeño apartamento en Atlanta, mi vida normal, mi madre, que había trabajado tan duro para darme seguridad. Esa vida ya no existía. Se había esfumado en el momento en que una bata cayó en una piscina y dejó al descubierto un tatuaje que nunca había entendido. Pero tal vez esa vida siempre había sido temporal. Tal vez siempre había estado destinada a otra cosa, algo peligroso y emocionante y absolutamente loco. Enséñame, dije, repitiendo las palabras de hacía 6 días. Enséñame todo. Su sonrisa era pura satisfacción. Empezaremos mañana. Esta noche me levantó con facilidad y me llevó al dormitorio. Esta noche me aseguraré de que entiendas lo que significa ser mía. Horas más tarde, envuelta en sábanas de seda con el cuerpo cálido de June contra el mío, tracé el tatuaje de su pecho. Escamas de dragón, fechas y símbolos que empezaban a entender. ¿Me contarás sobre la guerra Choi?, pregunté en voz baja. ¿Qué pasó realmente? Se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Entonces fue brutal, rápido, necesario. Se habían vuelto demasiado poderosos, demasiado imprudentes, amenazando el equilibrio que habíamos mantenido durante décadas. Así que las otras familias se unieron, atacaron primero y golpearon fuerte. Su mano encontró el tatuaje en mi espalda y lo recorrió distraídamente. Encontramos 12 cadáveres, hombres, mujeres e incluso niños, todos marcados con ese símbolo, todos eliminados para evitar futuras venganzas. Pero se les escapó uno.
Se les escapó usted, escondido en Estados Unidos, dado en adopción, invisible. El plan de contingencia perfecto me atrajo hacia él. Quienquiera que orquestara su supervivencia jugó a largo plazo. 23 años de espera. Y ahora está aquí, y no consigo entender qué querían conseguir. ¿Querían que lo matara, demostrando que las familias siguen sedientas de sangre? ¿Querían que lo protegiera, haciéndome vulnerable? ¿Querían... Se detuvo. ¿Querían exactamente lo que pasó? Que yo te eligiera a ti por encima de todo lo demás. ¿Importa? Sí, porque si alguien es tan inteligente, tan paciente, tan bueno manipulando, su expresión se endureció. Entonces siguen ahí fuera observando, esperando a ver qué hacemos a continuación. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Crees que esto no ha terminado? Creo que tú fuiste el primer movimiento, no el final del juego. Me besó en la frente. Pero quienquiera que esté jugando, subestimó una cosa. ¿Qué? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar para protegerte? Lo despiadado que puedo ser cuando algo es realmente mío. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros e intensos. Querían usarte como arma. Bien, pero ahora tú eres mi arma, y voy a enseñarte a contraatacar. La mañana llegó demasiado pronto, pero con ella llegó un propósito. June me despertó antes del amanecer, ya vestida, con un café en la mano. Tu entrenamiento empieza ahora. Vístete, algo con lo que puedas moverte. Una hora más tarde, estaba en un gimnasio privado en el sótano del complejo, aprendiendo a luchar. No artes marciales sofisticadas, sino combate práctico y sucio. Cómo romper un agarre, dónde golpear para incapacitar a alguien rápidamente, cómo usar cualquier cosa como arma. No siempre tendrás seguridad, me explicó John, demostrando un movimiento que me habría roto la muñeca si hubiera aplicado presión. Tienes que ser capaz de protegerte, de defenderte, de sobrevivir el tiempo suficiente hasta que llegue la ayuda. Después del entrenamiento de combate, vino la formación empresarial. Asistí a reuniones, aprendí a leer contratos, a entender el blanqueo de dinero y a reconocer cuando alguien ocultaba activos. June me enseñó el lado legítimo de su imperio. Los restaurantes, las empresas navieras, los negocios de importación que mantenían todo lo demás en funcionamiento. El crimen es el 10% de lo que hacemos, me dijo, mostrándome hojas de cálculo. El otro 90% es legal, aburrido, esencial. Tienes que entenderlo todo. Las tardes eran de estrategia y política, aprender la dinámica familiar, comprender las alianzas, memorizar caras y nombres y rencores que se remontaban a generaciones atrás. Conocía su círculo más cercano. Hombres que me miraban con recelo, que poco a poco se convirtió en respeto cuando demostré que podía seguirles el ritmo. Y los caballeros eran solo nuestros. Aprendimos unos de otros con la desesperación de quienes sabían lo frágil que era todo aquello, lo fácil que era que se desmoronara. Aprendes rápido, dijo June una tarde, 3 semanas después de la cumbre. Estábamos de nuevo en su balcón, revisando las notas de las lecciones del día, más rápido de lo que esperaba. Buen profesor. Me recosté contra él, cómoda de una manera que debería haber sido imposible dadas las circunstancias. O tal vez solo estoy motivada por no morir. No vas a morir. Su brazo me rodeó con más fuerza. Me he asegurado de ello. Todas las familias han aceptado la tregua. Eres reconocida como heredera de Choi bajo la protección de Kong. Mientras no aparezcan otros herederos, estás a salvo. Y si aparecen, lo afrontaremos juntos. Me giró para que lo mirara. He estado pensando en lo que vendrá después, Hizo una pausa y algo vulnerable cruzó su rostro. En hacer esto permanente, mi corazón dio un vuelco. Permanente. ¿Cómo? Cásate conmigo. Las palabras fueron sencillas, directas, muy propias de él, no por política ni por estrategia. Solo cásate conmigo, sé mía oficialmente. Quédate a mi lado, no como mi protegida o mi proyecto, sino como mi compañera, mi igual, mi... Sonrió. Mi esposa. Lo miré fijamente. Eso es una locura. Ha pasado menos de un mes y ya he aprendido todo lo que necesito saber.
Sus manos enmarcaron mi rostro. Eres valiente, inteligente, adaptable. Has sobrevivido a cosas que deberían haberte destrozado y has salido más fuerte. Te plantaste en una habitación llena de asesinos y te reafirmaste con tal convicción que te creyeron. Eres, me besó suavemente. Eres todo lo que no sabía que estaba buscando. Así que sí, te lo pido después de menos de un mes, porque no necesito más tiempo para saber que eres lo que quiero, lo que elijo, lo que seguiré eligiendo hasta el día de mi muerte. ¿Lo dices en serio? Muy en serio. Su sonrisa era afilada. Di que sí. Déjame hacerte oficialmente mía. Déjame darte mi nombre, mi protección, mi todo. Y entonces sus ojos brillaron con intención. Entonces encontraremos a quien quiera que te haya puesto en mi camino y le haremos arrepentirse de haberte utilizado como una pieza de ajedrez, porque ya no eres suya. Eres mía y protejo lo que es mío con todo lo que tengo. Pensé en Atlanta, en la normalidad, en la vida que había perdido en el momento en que una bata cayó a la piscina. Luego pensé en este hombre que me había elegido por encima de su familia, que había matado por mí, que me miraba como si fuera algo precioso y peligroso y que valía la pena conservar. Sí, dije, su sonrisa podría haber iluminado la ciudad. Bien, me atrajo hacia él y me besó con una pasión que prometía eternidad, porque iba a seguir insistiendo hasta que aceptaras. Soy muy persistente, me has dado cuenta. Aún no te has dado cuenta de nada. Me levantó y me llevó dentro. Ahora, déjame mostrarte exactamente lo que significa ser mi prometida, con todo detalle. Toda la noche me reí sin aliento mientras él cerraba de una patada la puerta del dormitorio tras nosotros. Mañana buscaríamos a quien quiera que hubiera orquestado mi aparición. Mañana nos enfrentaríamos a las intrigas familiares, los imperios criminales y la pregunta persistente de por qué me habían puesto en su camino. Pero esta noche solo era una Mara envuelta en los brazos de June, reclamada y reclamante en igual medida. La bata había caído en la piscina y lo había cambiado todo. Ahora yo iba a cambiarlo todo de nuevo. 3 meses después, la boda fue íntima, pequeña, solo con su círculo más cercano y un puñado de personas en las que yo había depositado mi confianza. Mi madre voló desde Atlanta, confundida pero tratando de entender, abrazándome con fuerza y susurrándome, «Cuídate», como una plegaria. Llevaba un vestido de seda blanco con la espalda al descubierto. El tatuaje a la vista, sin ocultarlo ya, sin avergonzarme, reivindicándolo todo. Los ojos de June cuando me vio podrían haber incendiado el mundo. «Mía», articuló con los labios mientras caminaba hacia él. «Tuya», le respondí. La ceremonia fue tradicional coreana, algo que había aprendido a apreciar durante mi curso intensivo de cultura. Pero cuando intercambiamos los anillos, cuando me besó delante de todos, eso fue universal. Posesión, devoción, elección. En la recepción, Park se acercó a mí, el patriarca más anciano, el que había votado a favor de mi supervivencia. «Nos has sorprendido a todos», dijo, mirando a June al otro lado de la sala. «Ha cambiado desde que apareciste, más suave en algunos aspectos, más peligroso en otros». ¿Es eso un cumplido? Es una observación. Sus ojos eran astutos. Lo has vuelto vulnerable. Le has dado algo que perder. Eso lo hace más impredecible, más dispuesto a correr riesgos. Hizo una pausa, pero también lo hace más humano. Y tal vez eso es lo que necesitaba, lo que todos necesitábamos. Un recordatorio de que somos más que estrategia y violencia. Estás diciendo que soy buena para él. Estoy diciendo que eres su mayor fortaleza o su debilidad fatal. El tiempo dirá cuál de las dos cosas. Levantó su copa. Por la nueva señora Kong, que sobrevivas a lo que has emprendido. Lo vi alejarse, con sus palabras resonando como pesas. Más tarde, mucho más tarde, cuando los invitados se habían ido y solo quedábamos nosotros en June's, nuestro ático, me paré en el balcón mirando hacia Seoul, la ciudad que se había convertido en mía, la vida que se había convertido en mía. June se unió a mí, rodeándome la cintura por detrás con los brazos y apoyando la barbilla en mi hombro. Nuestra posición habitual ahora. Cómoda, ¿verdad?
¿Te arrepientes de algo? Me preguntó en voz baja. Lo pensé de verdad. Que se cayera la bata, que se viera el tatuaje. Los 6 días de terror y atracción y proximidad forzada que de alguna manera se habían convertido en este matrimonio, esta relación, una vida en un mundo que nunca supe que existía. No me arrepiento de nada, dije finalmente. Solo tengo preguntas sobre quién te puso eso y sobre lo que vendrá después. Me giré entre sus brazos. Aún no sabemos quién orquestó mi adopción, mi tatuaje, mi aparición en tu finca. Alguien ahí fuera es lo suficientemente inteligente como para planear con 23 años de antelación. Lo suficientemente paciente como para esperar el momento adecuado. ¿Y nosotros qué somos? Vivimos nuestras vidas, esperando a que den el siguiente paso. Estamos construyendo nuestra fuerza, nuestra alianza, nuestro poder. Sus manos enmarcaron mi rostro, y estamos preparados. Sea lo que planearon, sea lo que querían, crearon algo que no pueden controlar. Porque se suponía que no debía quedarme contigo, se suponía que debía matarte o utilizarte o dejarte morir. En cambio, me casé contigo, te hice intocable y estamos juntos. Su sonrisa era intensa y prometedora. Juntos somos más peligrosos de lo que ellos habían previsto. Pareces segura. Estoy seguro porque subestimaron dos cosas. Me besó suavemente. Subestimaron lo posesivo que soy. Y te subestimaron a ti. Lo fuerte que te habías vuelto. Lo rápido que te adaptabas. Ya no eres su peón. Eres mía. Y estás aprendiendo a ser aterradora por ti misma. Pensé en los últimos 3 meses. El entrenamiento, el aprendizaje, la forma en que ahora podía leer un contrato en busca de cláusulas ocultas. Reconocer una amenaza antes de que se materializara. Mantenerme firme en reuniones con hombres que inicialmente me habían descartado. La forma en que había dejado de tener miedo y había empezado a sentir ira. Cuando los encontremos, dije en voz baja, quien quiera que haya hecho esto, ¿qué hacemos? Hacemos que se arrepientan de haberte utilizado. Sus ojos se volvieron fríos, letal. Les haremos arrepentirse de haber subestimado en lo que te has convertido. Y entonces me atrajo hacia él. Luego les quitaremos todo lo que tienen y construiremos juntos algo mejor. ¿Ese es un plan? Es una promesa. Me besó profundamente, con la pasión de alguien que sabía exactamente lo que estaba afirmando. Eres mía, Amaracón, y yo cuido de lo que es mío para siempre. Le devolví el beso, saboreando la promesa, la violencia y la devoción. La bata había caído en la piscina, el tatuaje había quedado al descubierto y todo había cambiado. Pero ya había dejado de ser una pieza de ajedrez, había dejado de ser un cebo, había dejado de ser el arma inconsciente que alguien había colocado. Ahora estaba aprendiendo a ser la jugadora, aprendiendo a luchar, aprendiendo a reclamar este mundo que me había reclamado a mí. Y quienquiera que hubiera orquestado esto, quienquiera que estuviera esperando su final, estaba a punto de aprender que, a veces, el arma que creas se vuelve contra ti. A veces, el peón se convierte en reina. Y a veces, la chica que cayó en la piscina de un jefe de la mafia se convierte en la pieza más peligrosa del tablero. Sonreí contra los labios de June, sintiendo su sonrisa de respuesta. Que vengan, que hagan su jugada. Estaremos preparados juntos. La historia de Amara y June continúa. Pero primero, tienen que sobrevivir a lo que se avecina y descubrir quién les ha estado manipulando todo este tiempo.